Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar acerca de las propiedades mecánicas del corazón. Primero que todo, disertaremos sobre la curva longitud-tensión de un músculo papilar aislado. Posteriormente, extrapolaremos los conceptos de la curva longitud-tensión a la curva presión-volumen, que es la que se adapta al funcionamiento cardíaco. Luego discutiremos sobre el mecanismo llamado mecanismo de Frank-Starling, que se basa en el comportamiento del corazón en base a la modificación de las precargas. Posteriormente, basados en esta curva presión-volumen, construiremos las denominadas curvas de función cardíaca, para por último finalizar con las acciones del sistema nervioso autónomo que modifican las propiedades mecánicas del corazón. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, comenzamos nuestra disertación describiendo las propiedades del corazón. Las propiedades del corazón son el cronotropismo, que se define como la capacidad que tienen las células cardíacas de generar un potencial de acción con mayor o menor frecuencia, y depende del automatismo. En clases pasadas describimos todo lo referente a las propiedades eléctricas del corazón, y en la parte de la generación de impulsos por parte de las células que se encontraban normalmente primero en los nodos y segundo en las fibras de Purkinje, tenían la expresión de unos canales que describíamos como canales HCN. Y esos canales generaban las corrientes llamadas corrientes I-Phone. Esas son las bases moleculares de la propiedad del cronotropismo, ya que esas son las células que son capaces de generar automatismo. También describimos que las células del nodo sinusal eran las que tenían la mayor frecuencia de despolarización, y por esa razón eran esas células las que se consideraban el marcapaso fisiológico del corazón. La segunda propiedad es el vasmotropismo, que es la capacidad que tienen las células cardíacas de excitarse. La excitabilidad de las células cardíacas a nivel molecular viene principalmente dada por los tipos de canales que expresan en sus sarcolemas. Recuerden ustedes que dependiendo del tipo de fibra cardíaca, ya sea una fibra cardíaca rápida o una fibra cardíaca lenta, van a variar acorde a fundamentalmente los canales de sodio voltaje dependientes que están en las fibras rápidas y los canales de calcio tipo L que están en las fibras lentas. También, por supuesto, se expresan canales de potasio, los cuales contribuyen a la repolarización. Y todo el andamiaje molecular de las bombas de sodio-potasio y de los transportadores que van a contribuir a llevar a la célula hacia su potencial de membrana de reposo. La tercera condición es el dromotropismo. Y el dromotropismo se define como la capacidad de las células cardíacas de conducir el impulso eléctrico. Dividíamos en las clases de potencial de acción cardíaco como las células cardíacas tenían unas uniones denominadas gap junctions o uniones en hendidura, en la cual se comunicaban un citoplasma de la célula con el otro y formaban un sinsitio funcional. Además describimos los sistemas de conducción que estaban especializados o que eran fibras especializadas en la conducción del impulso eléctrico. La cuarta condición se denomina inotropismo y es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para contraerse. Referente al inotropismo, volveremos en esta clase a hacer una breve reseña sobre la contracción muscular cardíaca, ya que en la clase de músculo estriado cardíaco y liso se ahondó sobre las particularidades de dicha contracción. Y finalmente, la otra propiedad del corazón es el lisotropismo. Y el lisotropismo se define como la capacidad que tiene el músculo cardíaco para relajarse.
Fíjense ustedes que el inotropismo y el lisotropismo son propiedades mecánicas de las células musculares y todas las demás son propiedades eléctricas. Pero estas propiedades mecánicas vienen influidas en gran parte por el comportamiento eléctrico de la célula. Haciendo una breve reseña sobre el mecanismo de contracción cardíaca, primero que todo tenemos que recordar el potencial de acción cardíaco. Y el potencial de acción cardíaco expresado en este momento es el de una fibra rápida. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no de una fibra lenta? Recuerden ustedes que la morfología de los miocitos de trabajo, tanto auriculares como ventriculares, del potencial de acción es de fibra rápida. Entonces, aquí tenemos la morfología del potencial de acción de fibra rápida y ven ustedes como rasgo fundamental que la fase cero se produce y es muy empinada. Esa es una de las principales diferencias con respecto al potencial de acción de fibras lentas. Y después de la fase cero es que comienza el aumento de la tensión en la fibra muscular. Y esa tensión se mantiene durante un periodo que es un periodo largo de tiempo. Y ese periodo largo de tiempo en donde la célula genera la mayor tensión viene equiparado con la fase de meseta de ese potencial de acción de fibra rápida. Recuerden ustedes que los fenómenos acaecidos en este sitio, en el potencial de fibra rápida, era que había una entrada de iones calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes tipo L, los cuales tenían una cinética que era sobre todo influenciada por el tiempo. Y además aquí también estaban influenciados los transportadores de sodio-calcio. Y también comenzaban las corrientes de potasio que eran compensadas por esas corrientes de calcio. Eso es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Posteriormente viene la fase descendente o de repolarización, en donde estas corrientes van cesando y va aumentando la conductancia al ion potasio, y eso coincide en el tiempo con la disminución de la tensión en el músculo, es decir, con la relajación. A nivel molecular lo podemos ver expresado en la parte izquierda de sus láminas, en donde observamos al túbulo T y observamos cercano a ese túbulo T hacia la parte intracelular los ensanchamientos que forman las cisternas terminales que formarán las díadas que están en relación con ese túbulo T. Importante es resaltar que el túbulo T en las fibras cardíacas es de un diámetro muchísimo mayor que el túbulo T en las fibras musculares esqueléticas. Llega la despolarización conducida por los canales de sodio voltaje dependientes y apertura los canales de calcio de dihidropiridina que se encuentran en esos túbulos T. El calcio, que está más concentrado a nivel extracelular, ingresa al citoplasma de la célula y este calcio va a tener dos funciones fundamentales. Número 1, va a actuar sobre los canales de rianodina que se encuentran en las cisternas terminales de ese retículo sarcoplásmico, y esa acción sobre los receptores de rianodina va a inducir a que estos receptores se aperturen. Al aperturarse estos receptores va a generar una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, y se va a generar como una chispa de calcio, la cual va a su vez a aperturar más canales en ese retículo sarcoplásmico y por consiguiente va a generar una retroalimentación positiva que va a su vez a liberar más calcio. Este tipo de liberación se llama liberación de calcio inducida por calcio. Y también el calcio que ingresa desde fuera va a contribuir con el mecanismo de la contracción cardíaca. Por supuesto, en un porcentaje menor que el liberado por el retículo sarcoplásmico. Se calcula que aproximadamente la contribución del calcio extracelular al mecanismo de la contracción es de 25%. Ese calcio se va a ir hacia su sitio de acción sobre la troponina C y al unirse
a esa troponina C va a cambiar la configuración entre la troponina I y la tropomiosina y va a liberar los sitios activos en el cual la actina se va a unir con las cabezas de miosina. Y eso, por supuesto, va a generar la contracción muscular. Y eso ocurre en la fase de meseta del potencial de acción, en donde vemos el desarrollo de la mayor tensión. En este diagrama, en la parte inferior, podemos ver que el calcio entra y se ve su pico más alto, más o menos a ese nivel de la meseta. Posteriormente se va generando la tensión mientras el calcio tenga unas altas concentraciones en el citoplasma. Durante la fase de meseta es muy importante resaltar el mecanismo hecho por este transportador. Este transportador es un transportador el cual intercambia sodio por calcio y actúa sacando calcio o metiendo calcio dependiendo del voltaje de la célula muscular. ¿Y qué quiere decir que sea dependiente del voltaje? En unos potenciales de membrana, como el potencial de acción en este tipo de células es fundamentalmente generado por el sodio luego de la fase 0 o de despolarización va a tener un aumento de las concentraciones importantes dentro de esta célula cardíaca. Al tener un aumento en la concentración dentro del citoplasma de la célula cardíaca, el transportador va a sacar 3 sodios y va a introducir un calcio. Cuando el sodio está en menor concentración dentro del citoplasma de la célula cardíaca y en mayor concentración en el líquido extracelular, este transportador ahora va a introducir 3 sodios que van a aportar la energía en base al gradiente de concentración y va a sacar un calcio. Aquí podemos evidenciar el mecanismo a través del cual, cuando cambian los gradientes, el calcio puede ingresar intercambiado por sodio. Esto es, por supuesto, un transporte activo secundario, pero va a depender de las concentraciones de sodio. Y aquí podemos observar el mecanismo a través del cual, cuando cambian los gradientes nuevamente, es decir, cuando se va nuevamente hacia su potencial de reposo de la membrana, el calcio es intercambiado por el sodio, pero en vez de meter calcio, se saca calcio y se mete sodio. También, luego de la repolarización, la bomba de sodio-potasio va a volver a las concentraciones de sodio tanto fuera como dentro de la membrana para los que los gradientes vuelvan a su estado estable para que así continúe la función en los potenciales de acciones subsiguientes. Otro mecanismo de sacar el calcio viene dado por las bombas, la cual va a excluir calcio y va a introducir hidrogeniones. Y esto es un transporte activo primario. Y un mecanismo muy importante es la recaptura de calcio a través de la bomba cerca, que por supuesto también es un transporte activo primario, la cual está regulada por esta proteína que se encuentra prácticamente haciendo un complejo macromolecular con ella que se denomina fosfolamban. Esa proteína va a disminuir la eficiencia del transporte de la bomba cerca en la introducción de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico porque va a ocurrir como un tapón entre ellas. Y el último mecanismo a través del cual el calcio es recapturado es a través de un transportador que se encuentra en la mitocondria, que se denomina MICA. La MI es por mitocondria y calcio. Es un transportador de calcio hacia la mitocondria. Todo este manejo del calcio es fundamental para entender en parte la excitabilidad del miocito cardíaco y sobre todas las cosas entender los fenómenos mecánicos que denominamos inotropismo y lisotropismo. Entonces, el calcio está involucrado directamente en el concepto que ya hemos manejado, el cual es el acoplamiento, excitación, contracción, y por supuesto está involucrado en la relajación, en vista que para que ocurra dicho proceso es fundamental disminuir las concentraciones de calcio dentro de la célula y que éste se despegue de la troponina C. Luego de hacer esa breve reseña sobre la contracción muscular y los mecanismos de excitación
y el acoplamiento, excitación, contracción y la relajación del músculo cardíaco, ahora pasamos a hacer una descripción sobre los tipos de contracción muscular. Los tipos de contracción muscular son dos: la contracción muscular isométrica y la contracción muscular isotónica. La contracción muscular isométrica cambia la tensión del músculo, pero sin producir acortamiento. En la contracción muscular isotónica, la tensión del músculo se mantiene constante mientras se produce el acortamiento. Primero vamos a empezar a describir los preparados que generan la contracción muscular isométrica. En la parte izquierda de sus láminas podemos observar una fibra muscular cardíaca aislada. Dicha fibra muscular cardíaca aislada se encuentra fija en dos superficies. En una superficie en la cual está adosada y en la otra superficie tiene un transductor de tensión. La fibra en este momento se encuentra inactiva, es decir, que se encuentra sin una estimulación que induzca su contracción. Ahora se induce una contracción sobre la fibra muscular y se observa que no puede modificar su longitud. Al no poder modificar su longitud, se va a evidenciar en el medidor de tensión que sí modifica su tensión, y es lo que podemos observar aquí. Entonces, la fibra va a generar una tensión, y esa tensión se denomina tensión activa. ¿Qué es importante destacar en este preparado? La tensión que se vaya a generar en la curva va a depender directamente del grado de estiramiento que tenga la fibra muscular. ¿Y por qué dependerá del grado de estiramiento que tenga la fibra muscular? Si lo observamos a este nivel, vemos que a medida que se va aumentando el estiramiento de las fibras, va a llegar un momento en que va a ejercer el mayor porcentaje de tensión. Pero si ese estiramiento continúa, la tensión activa va a ir disminuyendo. Si ese fenómeno también se va hacia unos niveles muy bajos de longitud, también la tensión activa disminuirá. Pero hay unos sitios en los cuales con un estiramiento basal a ese nivel se generará la mayor tensión. ¿Cómo se explica esto a nivel molecular? Recuerden ustedes las curvas de tensión óptima y tienen que traspolar sus conocimientos hacia la estructura de la sarcómera. Recuerden ustedes que la sarcómera iba de línea Z en línea Z y que se ponían en relación las cabezas de miosina con los filamentos de actina. Cuando la fibra muscular se encuentra en una longitud en la cual la mayor parte de los filamentos de las cabezas de miosina pueden interactuar completamente con los filamentos de actina, es a esa distancia en donde se puede desarrollar la mayor tensión. Y eso es lo que está en esta fibra más o menos a este nivel. Si ahora partimos de la fibra muscular y la colocamos en un nivel de estiramiento mayor, las líneas Z se van a separar más. Pero ven ustedes que a este nivel son pocas cabezas de miosina las que van a establecer relación con la actina. Y recuerden ustedes que como es un preparado en el cual la célula muscular no puede generar acortamiento, lo único que pueden hacer es la unión de estas proteínas es generar tensión a través de la formación de puentes cruzados, pero no se van a desplazar los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Si ahora hacemos la parte contraria, es decir, que partimos desde una longitud muy inferior, ¿qué va a pasar? Va a haber solapamiento de los filamentos de actina entre sí, y ese solapamiento pues también va a evitar que se genere los puentes cruzados suficientes para que se produzca la tensión máxima. Entonces, la conclusión a la que llegamos en esta lámina es que la tensión máxima activa, es decir, cuando se estimula la fibra muscular, se genera a una longitud denominada longitud óptima, en la cual las cabezas de miosina, por no decir todas las cabezas de miosina de la sarcómera, interaccionan y forman puentes cruzados con los filamentos finos. Con respecto ahora a la contracción isotónica, el preparado cambia. Ven ustedes que aquí tenemos una célula muscular unida a una superficie por su extremo como en la lámina pasada, pero ahora en el otro extremo
en vez de estar fija a un medidor que no permitía que se acortara, va a tener en ella un peso. Y ese peso va a ser una carga constante. Este peso es lo que se denomina precarga, en vista a que es una carga que se encuentra antes de la estimulación. Si esa carga fuese muy elevada, tendríamos la preparación pasada, es decir, que la célula no va a poder contraerse y solamente generará tensión activa cuando se estimule. En esta preparación nos aseguramos que la célula muscular puede con ese peso. Dependiendo de ese peso, ella va a separar sus sarcómeras en las 3 situaciones que observamos en la lámina pasada, es decir, a la longitud óptima, o van a estar más separadas o van a estar más juntas. Y todo eso depende de esa precarga. ¿Qué sucede cuando se estimula esa fibra muscular? Primero va a generar tensión y va a generar la tensión suficiente para contrarrestar el peso. Y de ahí en adelante va a generar acortamiento. Ahora bien, integrando los conceptos de las 2 láminas anteriores y ahora haciendo una comparativa entre las propiedades de tensión activa y pasiva tanto del músculo estriado esquelético como del músculo cardíaco, tenemos esta curva integrada. En el eje de las Y tenemos el porcentaje de tensión activa máxima y en el eje de las X tenemos la longitud del sarcómero. Si lo observamos para el músculo esquelético, dependiendo de las longitudes del sarcómero, pues hará esta curva. La tensión máxima activa alcanzada por el músculo esquelético es aproximadamente a 2,2 micras, en donde está la longitud óptima. En el caso de la tensión desarrollada pasivamente, recuerden ustedes que las tensiones desarrolladas pasivamente es cuando la célula no está estimulada, es decir, que esas tensiones pasivas van a venir siendo desarrolladas por el peso que se les coloque progresivamente. Y esa tensión pasiva es reflejo de las propiedades elásticas de cada uno de los músculos. Si comparamos al músculo estriado esquelético, vemos que la tensión pasiva del músculo estriado esquelético se incrementa muy poco y es a longitudes muy separadas de la sarcómera cuando él empieza a generar esa tensión pasiva. Si ahora vamos a la descripción de lo que sucede en el músculo cardíaco, observamos que el músculo cardíaco comienza su ascenso en la curva de tensión pasiva cuando se encuentra aproximadamente a una distancia de 2,2 micras. Esta distancia de 2,2 micras es la distancia de las sarcómeras que forman las miofibrillas. A medida que se va aumentando en la separación de esas sarcómeras, por ejemplo, al llegar a 2,8, ven ustedes que la tensión pasiva de la fibra muscular cardíaca asciende muchísimo. Solamente podemos verla reflejada a 2,5. Es decir, que con pequeños cambios de longitud de la sarcómera se generan grandes cambios de tensión pasiva, estableciéndose la longitud óptima también del músculo cardíaco más o menos a ese nivel de 2,2 micras. Pero ven ustedes que a ese nivel de 2,2 micras ya hay una cierta resistencia importante de tensión pasiva en el músculo estriado cardíaco. Eso nos da cuenta de que las proteínas que forman el intersticio de ese músculo estriado cardíaco, sobre todo el colágeno, tienen una compliance muchísimo menor, es decir, que se resisten mucho a ser estiradas. Con respecto a la tensión activa del músculo estriado cardíaco, vemos que la mayor tensión activa se desarrolla aproximadamente entre 2,2 y 2,4 micras de separación de las sarcómeras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tanto la tensión generada pasivamente como la tensión generada activamente. Si ahora traspolamos estas 2 curvas a unas curvas ya específicas para el músculo cardíaco, vemos que la tensión pasiva se genera por el llenado de la cámara ventricular. Es decir, que a medida que el ventrículo se va llenando, va generando distensión de ese ventrículo. Y a esa distensión se van a oponer las fuerzas elásticas del músculo. Cuando el músculo se contrae debido a la acción que tiene, el potencial de acción que ya hemos venido discutiendo y la entrada de calcio y se forman los puentes cruzados, va a generar la tensión activa y el mayor pico de esa tensión activa lo va a generar entre 2,2 micras
y 2.4 micras, como lo podemos ver aquí. Entre las propiedades mecánicas del corazón podemos considerar al corazón como un órgano muscular hueco que puede cumplir sus obligaciones como una bomba y responder a cambios del retorno venoso y a las condiciones de carga mediante la alteración del volumen ventricular, la frecuencia cardíaca y el estado inotrópico del miocardio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestras descripciones subsiguientes. Entre los mecanismos de contracción ventricular tenemos que en el ventrículo derecho la pared libre se acorta y se desplaza sobre todo hacia el tabique. Además, el tabique se desplaza hacia la pared libre, lo que aumenta la presión intracámara. Y eso es lo que contribuye a vencer la presión que tiene la válvula sigmoidea que se encuentra en el tronco de la pulmonar y permite la eyección de la sangre por gradiente de presión. Con respecto al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo es como si la cámara se constriñera fundamentalmente de abajo hacia arriba y disminuye el volumen de dicho ventrículo. Y lo podemos ver aquí entonces. Se acorta la cámara y se constriñe la cámara, como si estuviésemos una barra de crema dental, la cual desde abajo hacia arriba vamos presionándola. Ahora, teniendo en cuenta todos los conceptos establecidos en la clase de ciclo cardíaco y todos los conceptos establecidos en las láminas anteriores de lo que era la tensión pasiva y la tensión activa, podemos construir o extrapolar esos experimentos en el músculo aislado al corazón como un todo. Y se puede construir esta curva denominada curva presión-volumen, en donde se coloca en el eje de las Y a la presión generada por el ventrículo, que es equivalente a la tensión en las curvas de tensión-longitud vistas en las láminas pasadas, y tenemos por en el eje de las X al volumen, que el volumen va a ser equivalente a el grado de estiramiento que tenga la célula muscular en un momento determinado. Y por supuesto, ese grado de estiramiento va a influir sobre el grado de estiramiento que tenga la sarcómera y por lo tanto en el grado de longitud óptima. Cuando tenemos esa curva, vemos que ese grado de estiramiento en la cual se dibujaba la curva de tensión pasiva, vemos que esta curva depende en el corazón como un todo del volumen. A medida que se incrementa el volumen dentro del ventrículo, que en este caso vamos a tomar el ventrículo izquierdo para hacer todos nuestros análisis, esta curva va a ir aumentando. Y esto no es más que el reflejo de las propiedades elásticas de los tejidos del corazón. Cuando llega la despolarización al corazón, se genera esta curva y esta es equivalente a la de tensión activa, que en este momento vamos a extrapolar esa tensión hacia presiones dentro de la cámara del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando relacionamos esta curva de tensión pasiva con la curva de tensión activa y a esta le colocamos como nombre volumen y a esta le colocamos como nombre presión, nos da la curva de presión-volumen. Entonces, ¿para qué nos sirve la curva de presión-volumen en el corazón? Pues para establecer dentro de ella con facilidad los eventos mecánicos que ocurren a nivel del ciclo cardíaco y se pueden establecer las curvas en base a ella denominadas curvas de función cardíaca. Ahondando en esta curva, nosotros pudiésemos, por ejemplo, relacionar el grado de estiramiento con la tensión máxima generada por ese grado de estiramiento del músculo como un todo, en lo cual la relación se vuelve isométrica. Es decir, que el músculo no se contrae, pero genera la presión máxima teórica allí. Obviamente, la acción del músculo cardíaco es contraerse. Entonces podemos observar aquí que dependiendo del volumen que le llegue, que en este caso es un volumen aproximadamente de 120 mililitros, va a generar un punto en la curva de
tensión pasiva y va a generar ese volumen, un estiramiento de las fibras musculares. Este estiramiento viene generado por el llenado ventricular. Y recuerden ustedes que la fase de llenado en el ventrículo correspondía en el ciclo cardíaco a dos subfases que ocurrían allí. Una que era el llenado rápido y otra que era el llenado lento. Esa fase en este gráfico la tenemos marcada con la letra 1. Ese llenado va a llevar a la curva hacia un valor y ese valor va a corresponder con la tensión pasiva generada por el estiramiento del músculo. Este volumen, que es aproximadamente de 120 mililitros, es el volumen que se denomina volumen diastólico final o volumen telediastólico. Una vez llega la despolarización al corazón y comienzan los fenómenos contráctiles, vamos a tener un ascenso de la presión intraventricular. Esta fase, marcada aquí como número 2, es lo que se denomina fase de contracción isovolumétrica. Posteriormente, cuando el corazón iguala las presiones entre él y la arteria aorta y supera esas presiones, abre las válvulas sigmoideas aórticas. Y viene la fase de eyección, identificada en este gráfico con el número 3. En esa fase de eyección observamos que el ventrículo progresivamente aumenta su presión a medida que se va acortando. Pero recuerden ustedes que a medida que esa presión se va aumentando, también se va eyectando la sangre y por consiguiente el ventrículo se va progresivamente descargando. Anteriormente observamos cómo va nuevamente disminuyendo la presión y viene en este momento la repolarización del ventrículo y comienzan los mecanismos a través de los cuales ocurre la relajación ventricular. Al ocurrir eso, se cierran las válvulas sigmoideas y el ventrículo entra en una fase de relajación en la cual disminuye su presión intraventricular. Esta fase de relajación se denomina fase de relajación isovolumétrica, en vista que el ventrículo no altera el volumen que se encuentra en la cámara. La fase de relajación isovolumétrica culmina cuando la presión en el ventrículo disminuye a un nivel tal que la presión en la aurícula, en este caso la aurícula izquierda, la supera y abre nuevamente las válvulas auriculoventriculares, y esa apertura de las válvulas auriculoventriculares va a generar un nuevo ciclo en el cual va a volverse a llenar el corazón. Fíjense ustedes que la relación de los eventos que ocurren por supuesto modificando el volumen y las presiones dentro de la cámara. Pero la pregunta lógica que surge es, ¿por qué llega hasta este nivel de presión y de allí desciende? Simplemente, este nivel en la presión sistólica, que equivale a la tensión en la pasada curva, es el nivel teórico máximo de tensión activa, la cual puede generar el músculo a este grado de longitud. Y por eso es que llega a ese nivel. Entonces, a este grado de longitud, ese músculo teóricamente puede generar máximo esta presión o esta tensión en la otra. Y allí ocurre, como se dijo, la relajación isovolumétrica. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es una curva que tiene una precarga y la precarga viene dada por el volumen. La parte de contracción isovolumétrica es donde se genera la tensión necesaria para vencer las fuerzas de esa precarga y posteriormente todo lo demás se genera en acortamiento. Aquí en este momento todavía no hemos introducido el siguiente concepto, que es lo que se denomina la poscarga, es decir, la fuerza adicional que tiene que superar el músculo para poder contraerse. Andando en el concepto de poscarga, tenemos el siguiente preparado. Aquí observamos al músculo con un peso y ese peso que en este momento se encuentra incidiendo sobre el músculo, el cual se encuentra en reposo, es lo que llamamos en las láminas anteriores la precarga. Si adicional a esa precarga que genera ese estiramiento, añadimos otro peso, pero ese peso no está soportándose en el músculo en reposo y no está generando estiramiento en ese músculo, sino que ese peso está sobre una superficie el cual lo soporta. Una vez que viene la señal
para contraer el músculo para contraerse va a tener que vencer ese peso que en reposo no está incidiendo sobre él, pero que a medida que se contrae sí incide sobre él. Eso es lo que se denomina la poscarga. Aquí en este modelo tendríamos un cierto peso que induce el estiramiento del músculo y que viene regulado por este tornillo, que permite que ese peso incida sobre el músculo hasta cierto estiramiento. Una vez que el músculo es estimulado, para poder contraerse tiene que vencer el peso que se le impone y luego de vencer ese peso es que puede generar los fenómenos de contracción. Luego de tener en cuenta el concepto de poscarga, volvemos a nuestro diagrama de la curva de presión-volumen, en el cual tenemos la precarga que induce el estiramiento inicial del músculo, que en este diagrama se encuentra aproximadamente a 50 mililitros y posteriormente, en ese momento, es donde se abren las válvulas auriculoventriculares, permitiendo el proceso de llenado del ventrículo. A medida que el ventrículo se va llenando, va progresivamente haciendo ligeros incrementos de la presión, pero esos incrementos pequeños de la presión se dan a costa de grandes incrementos en el volumen. Es decir, que en este segmento el ventrículo tiene una gran compliance. Posteriormente llega la despolarización al ventrículo y genera los fenómenos del potencial de acción. Pero antes de llegar al ventrículo, recuerden ustedes que tenemos la contracción auricular y eso genera este pequeño incremento en la presión dentro del ventrículo. Cuando llega la despolarización al ventrículo y este se contrae, genera este segmento de la curva en la cual realiza una contracción que se denomina la contracción isovolumétrica. Es decir, que va a generar presión intracámara, pero sin la modificación del volumen. Posteriormente que la presión que ejerce ese músculo supera la poscarga, comienza la fase de eyección. Pero ¿qué sucede en esta fase de eyección? Se da un fenómeno denominado contracción ausotónica. Y en la contracción ausotónica, el ventrículo va disminuyendo el volumen, pero continúa aumentando la presión. A este nivel es donde se encuentra o donde aplicamos el concepto de poscarga. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la contracción en el músculo cardíaco? Que el músculo cardíaco, a medida que va eyectando la sangre, va aumentando la poscarga. En cambio, en el modelo que vimos en la lámina anterior, la poscarga no se va aumentando a medida que el músculo se va contrayendo. Es decir, que podemos afirmar que la poscarga viene dada por la presión que hay a nivel de la arteria aorta, en el caso del ventrículo izquierdo, como es el caso que estamos analizando, o en las arterias pulmonares, en el caso del ventrículo derecho. Y el ventrículo en su contracción isotónica no está sometida a esa presión de la poscarga en vista a que las valvas de las válvulas sigmoideas, tanto pulmonares como aórticas, impiden el reflujo de sangre. Pero para poder aperturar esas válvulas, el corazón necesita generar la suficiente presión intracámara para posteriormente poder vencer esa presión y generar el fenómeno de acortamiento. Y a medida que se acorta, va aumentando la presión hasta llegar a un límite en el cual ya no genera más presión y comienza la fase de relajación ventricular debido a la repolarización de la célula. En ese momento, la presión que se encuentra a ese nivel disminuye, comienza una fase denominada relajación isovolumétrica en vista a que el volumen no se modifica a nivel de la cámara ventricular. Posteriormente disminuye la presión hasta un nivel que es inferior a la de las aurículas y eso permite la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Importante en este diagrama es reconocer también los volúmenes en cada una de las fases. Comenzando con el primer volumen,
que es el volumen telesistólico o volumen sistólico final. Fíjense ustedes que aquí en el punto F, en donde se cierra la válvula aórtica, comienza la fase de relajación isovolumétrica. E isovolumétrica quiere decir igual volumen. Dicho volumen no cambia hasta que la presión del ventrículo ha descendido por debajo de la presión de la aurícula. Y la misma sangre contenida en la aurícula contribuye a la apertura de la válvula aurículo-ventricular, comenzando la fase de llenado rápido y posteriormente la fase de llenado lento hasta que ocurre nuevamente la contracción auricular. En ese momento, la presión del ventrículo comienza su ascenso y se cierran las válvulas aurículo-ventriculares. En este momento, marcado con la letra C, se encuentra el volumen telediastólico o volumen diastólico final. Viene la contracción isovolumétrica. En este momento, en la letra D, se encuentra el volumen telediastólico o volumen diastólico final. Y durante la contracción ausotónica se eyecta el volumen sistólico. En conclusión, el volumen sistólico es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. O lo que es lo mismo decir, el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Ahora bien, esta curva de presión, volumen del corazón también nos sirve para calcular el trabajo cardíaco. Recuerden ustedes que la fórmula de trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En el caso del corazón, tenemos dos tipos de trabajo. Un trabajo pasivo, que es el que viene dado durante la diástole, es decir, la presión acumulada en las venas genera el llenado del corazón y, por supuesto, genera desplazamientos de la sangre dentro del corazón y eso genera movimiento de las fibras cardíacas. Ahora, el trabajo activo, que es el trabajo hecho por la bomba cardíaca como tal, viene dado durante la sístole ventricular. Ese trabajo viene dado por la curva, que sería la curva sistólica, y el trabajo total estaría dado por tanto el trabajo realizado por el retorno venoso sobre el corazón y el trabajo realizado por el corazón que eyecta parte de la sangre que le llegó hacia las arterias. Ahora bien, así como lo analizamos para la precarga, podemos analizar las conductas del corazón con respecto a la poscarga. Primero que todo tenemos esta curva en donde se expresa el efecto de la poscarga sobre la velocidad de acortamiento. Primero tenemos el corazón con una poscarga que pudiésemos denominar la poscarga normal. Y hacia la parte superior tenemos con una poscarga disminuida y tenemos con una poscarga aumentada. En la parte de la X tenemos el tiempo. Con una poscarga base o normal vemos que está entre el intermedio entre una poscarga aumentada y una poscarga reducida. A poscargas reducidas, la velocidad de acortamiento va a ser muchísimo mayor. Con una poscarga aumentada, la velocidad de acortamiento va a ser muchísimo menor. De la misma manera, podemos analizar qué sucede si mantenemos la poscarga igual y variamos la precarga y qué pasa con la velocidad de acortamiento. Cuando aumentamos la precarga y mantenemos la poscarga, la velocidad de acortamiento se aumenta. Si disminuimos la precarga, manteniendo igual la poscarga, la velocidad de acortamiento disminuye. Y eso es lo que podemos ver en esta gráfica. Ven ustedes que con una precarga aumentada, esta fibra ha recorrido prácticamente una longitud mayor que esta que tiene una precarga disminuida. Entonces, donde los dos puntos de la curva se equiparan, es lo que nos permite hacer la comparación. En conclusión, con aumento de la poscarga, la velocidad de acortamiento disminuye. Con disminución de la poscarga, la velocidad de acortamiento aumenta. Con aumento de la precarga, la velocidad de acortamiento aumenta. Y con disminución de la precarga, la velocidad de contracción disminuye. Es decir, que se comportan estas dos variables externas de manera
inversa. Teniendo en cuenta todas las variables analizadas hasta aquí, podemos determinar cuáles son los factores que influyen sobre el rendimiento ventricular. Y los factores que influyen sobre ese rendimiento ventricular son 4. Número 1, la precarga. Número 2, la poscarga. Número 3, el inotropismo. Y número 4, la frecuencia cardíaca. El inotropismo lo consideramos como una característica endógena del corazón y las otras variables son variables exógenas. Definido el inotropismo como la capacidad que tiene el corazón para contraerse. Y obviamente todas estas variables están sometidas a regulación, tanto las externas como la interna. En este lado de la lámina podemos observar la extrapolación de una curva presión-volumen normal con variaciones sobre cómo se vería si aumentara la precarga, aumentando el volumen diastólico final, cómo se vería si se aumentase la poscarga, manteniendo el volumen diastólico final, y cómo sería aumentando la contractilidad o el inotropía. Para entender parte de las variables que vamos a discutir en las curvas subsiguientes, tenemos que hacer referencia a la ley llamada la ley de Frank-Starling del corazón, propuesta así por los científicos que trabajaron en su elaboración, cuyo epónimo se refiere a sus nombres, y estos fueron Otto Frank y Ernest Starling. La ley de Frank-Starling del corazón dice que la energía mecánica liberada con el pasaje del estado en reposo al estado contraído está en función de la longitud de la fibra muscular, es decir, el área de superficie químicamente activa. Esto para nosotros en este momento significa que se pone en relación directa el estiramiento del músculo con la contracción muscular. Pero para el momento en que ellos describieron esta ley, no se tenía claro el concepto de sarcómera y no se sabía cómo se efectuaba la contracción muscular. Ahondando en los enunciados del mecanismo de Frank-Starling, podemos afirmar lo siguiente. Número 1. Cualquier cambio en el retorno de sangre hacia el ventrículo derecho o izquierdo es expresado inmediatamente en el mismo latido como un aumento o disminución correspondiente al rendimiento. Los cambios momento a momento de volumen de sangre que sale del ventrículo derecho después de una demora de varios latidos son seguidos por cambios similares en el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo. El músculo auricular también responde al estiramiento y a medida que un volumen mayor de sangre llega al corazón derecho o al corazón izquierdo, también estira la aurícula con el consiguiente cambio de la función de bomba de refuerzo de la aurícula. En condiciones anormales, la ley de Frank-Starling puede desempeñar un papel compensador importante. Fíjense ustedes que la ley de Frank-Starling se enfoca fundamentalmente en el estiramiento al final de la sístole y eso nos lleva a extrapolarnos a las curvas de presión-volumen que ya hemos discutido, pero no hace mención a todos los fenómenos que influyen sobre el corazón, tales como la poscarga, la frecuencia cardíaca y el estado inotrópico. Teniendo en cuenta ya el análisis anteriormente hecho, podemos ahora extrapolar la curva de presión-volumen hacia varias circunstancias en las cuales esté aumentada la precarga con una poscarga normal y un estado inotrópico normal, que este sería el análisis que se haría bajo la ley de Frank-Starling. Número 2, con una precarga normal y una poscarga aumentada. Y número 3, con una precarga y poscargas normales con un estado inotrópico aumentado. Comenzamos con esta curva que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, en donde tenemos 3 curvas con 3 colores distintos. La curva que ustedes observan de color morado es la curva normal y a partir de esa curva normal se observan 2 curvas distintas. Es importante aclarar los parámetros de cada curva. A lo tomamos como el volumen sistólico final. C lo tomamos como el volumen diastólico final. D lo tomamos como la finalización de la contracción isovolumétrica. Desde D hasta F lo tomamos como la contracción ausotónica.
Y luego desde F hasta A nuevamente sería la relajación isovolumétrica en los puntos en los cuales estas curvas se proyectan, representa la presión isovolumétrica máxima teórica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pudiésemos en un latido cardíaco impedir que la válvula sigmoidea aórtica se abriese, el ventrículo continuaría generando una presión hasta llegar a la presión máxima teórica, en el cual se establecería una contracción isométrica. Partiendo de este punto, observamos que el punto F está a este nivel en todas las curvas, representa el momento en el cual se cierra la válvula sigmoidea aórtica. Y es a esa presión en donde dicha válvula se cierra. Y al cerrarse, pues por supuesto, queda dentro del ventrículo un volumen que equivale al volumen sistólico final. Como eso equivale al volumen sistólico final, podemos trazar una recta que pase por todos los puntos F de los distintos diagramas de presión-volumen que estamos analizando y se unan con un punto denominado G. Y ese punto G serían para cada curva la presión isovolumétrica máxima teórica a la cual podría llegar. Esta recta que pasa por todos los puntos F y que también pasa por todos los puntos G que representan a la presión isovolumétrica máxima teórica se denomina la relación de presión-volumen telesistólica. ¿Y por qué telesistólica? Porque en estos puntos F es donde se encuentra el volumen sistólico final o volumen telesistólico después de la fase de eyección. Ahora bien, teniendo en cuenta estas características de la representación que tenemos al lado izquierdo, podemos analizar cada una de las curvas en las cuales los parámetros se modifiquen. La primera curva que vamos a analizar, y recuerden ustedes que se está analizando siempre con respecto a esta curva morada, que sería la normal, sería qué sucedería si aumenta el llenado del ventrículo izquierdo. Al aumentar el llenado del ventrículo izquierdo, tendríamos que extrapolarnos a la ley de Starling, que analizaron qué sucede cuando aumenta el volumen diastólico, es decir, el retorno venoso hacia el ventrículo. Ven ustedes que en este primer ciclo tenemos un volumen diastólico final que está alrededor de los 120 mililitros. Posteriormente, luego del volumen de eyección, ese volumen queda en 50 mililitros. Se eyectan 70 ml. ¿Qué pasa ahora si llega un aumento del retorno venoso? Es decir, que en vez de 120 ml, aumentan a, por ejemplo, 150 ml. De allí parte hacia una relación de un punto óptimo de la sarcómera distinto. Es decir, que la precarga aumentó. Es decir, que el músculo se estiró un poco más. Y al estirarse un poco más, conservando la misma poscarga, observamos que se genera la presión suficiente para vencer la presión que viene desde las válvulas sigmoidea aórtica y comienza la fase de acortamiento, en la cual aumenta el volumen sistólico, que pasó ahora de aproximadamente 150 hasta llegar a nuevamente el volumen sistólico final en el mismo sitio o al mismo volumen, es decir, 50. Con respecto al latido anterior, el volumen de eyección aumentó y aumentó aproximadamente 30 cc. Es decir, que esto cumple con la ley formulada por Frank Starr. Con respecto a la relación presión-volumen telesistólica, parte al mismo punto donde estaba anteriormente, en vista que la poscarga no se modificó.
Ahora bien, la siguiente curva volvemos a tener nuestra curva normal, está representado con el color morado y esta representada anaranjado. Vemos la diferencia. ¿Qué sucede cuando el corazón aumenta el inotropismo? Es decir, la capacidad de contraerse. Parte la misma curva ya discutida, aproximadamente 70 ml de volumen sistólico, pero llega y parten desde un mismo volumen diastólico final, es decir, que la precarga no se modifica. Llega hasta un punto colocado como D aquí, en el cual es igual curva normal, es decir, que la poscarga tampoco se modifica. Y también lleva al ventrículo a un aumento de la presión durante la fase de eyección. Si ustedes comparan este punto representado con la letra E prisma, que es el normal, y la letra E, que es el punto en el cual está en este momento, que se contrajo con mayor fuerza, hay una diferencia. Y está colocado en un punto más superior este E, en el cual se aumentó la contractilidad. Aumentos de la contractilidad obviamente va a aumentar el volumen de eyección y llevará hacia otro punto en donde se establecerá un menor volumen telesistólico, que lo podemos observar aquí con la letra F. Y por supuesto hay un cambio en la relación presión-volumen telesistólico. Ahora hay un aumento de esa relación presión-volumen porque se incrementó la presión y al final disminuyó el volumen. Entonces, cambios de la contractilidad aumentan el volumen de eyección, manteniendo los otros valores constantes. Un ejemplo en cómo se puede modificar este cambio de la contractilidad. Hay unos medicamentos que se llaman digitálicos y los digitálicos lo que hacen es inhibir la acción de la bomba de sodio-potasio. ¿Qué ocurrirá si disminuye la acción de la bomba de sodio-potasio? Pues el gradiente de sodio se va a alterar en vista a que al disminuir la acción de la bomba de sodio-potasio, ya la célula no va a ser tan eficiente al excluir sodio de dentro de la célula hacia afuera de la célula. Esto tiene una connotación muy importante en el ventrículo debido a que uno de los mecanismos para excluir calcio dentro del citoplasma celular del miocito cardíaco hacia el líquido extracelular es a través del transportador de sodio-calcio. Si este transportador de sodio-calcio no tiene el gradiente suficiente, pues no va tampoco a excluir calcio de manera eficiente. Entonces el calcio va a aumentar sus concentraciones intracelulares. Y al aumentar el calcio sus concentraciones intracelulares, sabemos que va a aumentar la contractilidad cardíaca por los fenómenos que ya conocemos. Ahora, ¿qué sucederá cuando modificamos la poscarga manteniendo la precarga y la contractilidad cardíaca iguales? Vemos nuevamente la curva normal que está representada con el color morado. Y observen ustedes aquí en la parte donde está el punto D, que corresponde al final de la contracción isovolumétrica. Ven ustedes que en la poscarga aumentada, el corazón necesita generar muchísima más presión para poder generar el acortamiento. Eso va a traer como consecuencia que el acortamiento generado a esa longitud obviamente va a ser menor y al ser menor va a eyectar un menor volumen porque tiene que generar una presión mucho más alta para eyectar ese volumen disminuido. El volumen telesistólico va a aumentar. ¿Y por qué aumenta el volumen telesistólico? Porque va a quedar un volumen mayor dentro del ventrículo en vista a la presión incrementada y a partir de allí volverá la relajación isovolumétrica, pero si ustedes se fijan hacia un volumen sistólico final mayor. La curva de la relación presión-volumen telesistólico va a aumentar con este tipo de contracción. Si pudiésemos ir más allá en los siguientes latidos, vamos a ver el mecanismo de Frank Starling accionando. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen telesistólico, evidentemente en la próxima fase de llenado, el volumen telediastólico también se incrementará y el corazón irá hacia un nuevo nivel de estiramiento, es decir, que aumenta la precarga y posteriormente eso generará un equilibrio nuevamente en el volumen sistólico.
Pero aquí estamos analizando la condición en la cual solamente se está aumentando la poscarga en un latido. Pero tengan en cuenta este concepto muy importante, ya que ese mecanismo es un mecanismo que regula principalmente el volumen sistólico. En una misma pulsación, en el caso de que el volumen diastólico final aumente, o en pulsaciones sucesivas, en el caso que la poscarga aumente, aumentando por consiguiente el volumen sistólico final, que adicional a el retorno venoso, pues llevará un aumento de el volumen diastólico final. El otro parámetro vendría a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede con el aumento de la frecuencia cardíaca? Pues el aumento de la frecuencia cardíaca va a generar dentro de la célula cardíaca una disminución en el tiempo en que ocurre el ciclo cardíaco. Y esa disminución en el tiempo en que ocurre el ciclo cardíaco llevará a que disminuya el tiempo en el cual las concentraciones de calcio dentro del citoplasma de la célula cardíaca tengan que ser recolectados. Por consiguiente, va a haber un aumento de las concentraciones de calcio intracitoplasmáticas que va a aumentar el inotropismo del corazón. La regulación del corazón por parte del sistema nervioso autónomo viene dada a través de las dos ramas que conforman el mismo, es decir, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama parasimpática inerva el corazón a través de los nervios vagos. Los podemos observar aquí. Aquí estaría el nervio vago izquierdo y aquí estaría el nervio vago derecho. Si seguimos el recorrido de los nervios vagos, vamos a encontrar que las ramas fundamentalmente van hacia las aurículas y principalmente sobre la aurícula derecha. También el sistema nervioso autónomo inerva el corazón a través de los plexos simpáticos, que los podemos ver evidenciados allí, y la inervación simpática se establece en sus ramas terminales fundamentalmente hacia el músculo ventricular, por supuesto, también hacia las aurículas y los nodos, pero fundamentalmente hacia el músculo ventricular. Como lo pudimos observar en la lámina anterior, el sistema nervioso parasimpático llegaba sobre todo hacia los nodos. Y la pregunta es, ¿cuál es la acción del sistema nervioso parasimpático? Las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático secretan acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre unos receptores denominados receptores M2 o muscarínicos tipo 2. Estos receptores activan a una proteína G que se denomina proteína G inhibidora. Esa proteína G inhibidora va a dividirse en una subunidad alfa y una subunidad beta gamma. La subunidad alfa irá directamente a la adenilciclasa e inhibirá a la adenilciclasa. Se inhibe a la adenilciclasa, disminuye las concentraciones de AMP cíclico. Al disminuir las concentraciones de AMP cíclico, obviamente, el AMP cíclico no podrá unirse a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa A y la proteína quinasa A no podrá activarse y al no activarse, pues no dará el efecto de fosforilación sobre sus proteínas blancas. La subunidad beta gamma también tiene una acción en esa cascada de señalización y es unirse a los canales de potasio aumentando su conductancia. Al aumentar la conductancia del potasio, obviamente la célula se repolarizará y con respecto a los potenciales aumentará el potencial diastólico máximo y acostará la curva del prepotencial diastólico. Y con todo ello disminuirá la frecuencia cardíaca. A nivel del nodo aurículo-ventricular, recuerden ustedes en las primeras clases de cardiovascular que el nodo aurículo-ventricular era un sitio en el cual se retardaba mucho la conducción del impulso hacia las DGIs y luego hacia los ventrículos. La acción del sistema nervioso parasimpático a este nivel es retrasar aún más la conducción. Y por esta razón,
la frecuencia cardíaca disminuye. Tengan en cuenta que al disminuir la frecuencia cardíaca se produce el efecto sobre el inotropismo que vimos en las láminas anteriores cuando analizamos la variable de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué sucede con el sistema simpático? Recuerden ustedes que los neurotransmisores de las neuronas postganglionares mayormente es la noradrenalina, con excepciones como en las glándulas sudoríparas, que es la acetilcolina. Pero el sistema nervioso simpático en el corazón actúa a través de la noradrenalina directamente e indirectamente actúa con la inducción de la liberación de adrenalina por parte de la glándula suprarrenal. Entonces, ambas, la adrenalina y la noradrenalina, actúan sobre los receptores beta 1 que se encuentran en el músculo tanto auricular como ventricular. Esta acción sobre el receptor beta 1, ¿qué hará? Pues la acción contraria que hace el parasimpático. El receptor beta 1 está asociado a una proteína GS. La proteína GS, cuando se activa, su unidad alfa va hacia la adenilciclasa, aumentando la concentración de AMP cíclico dentro de la célula. El AMP cíclico activará la proteína quinasa A y la proteína quinasa A comenzará a fosforilar las proteínas blanco. Entre las proteínas blanco que fosforila la proteína quinasa A están los canales de potasio, incrementando la conductancia al potasio. Al incrementar la conductancia al potasio, pues por supuesto, se generará aumento de la concentración de potasio intracitoplasmático. Número 2. Aumentará la conductancia de unos canales de potasio, pero que se encuentran a nivel de la repolarización de la célula. Y eso generará una repolarización más rápida. Número 3. Fosforilará a una proteína que se denomina fosfolamban, está relacionada con la bomba cerca. Y este fosfolamban, al ser fosforilado, deja inhibir a la bomba cerca. Y esto aumentará, por supuesto, la acción de la bomba cerca en la recaptura del calcio intracitoplasmático. Pero con el aumento de la conductancia al calcio, a través de los canales de calcio, se generará mayor liberación de calcio por parte de los receptores de rianodina. Y eso aumentará la contractilidad cardíaca. Entonces, la adrenalina aumentará las concentraciones de calcio intracelulares. También aumentará la recolección de calcio por parte del retículo y también hará que la célula se repolarice más rápido. Todas estas acciones aumentarán la contractilidad del miocito cardíaco. A nivel de las células marcapaso, lo que hará será aumentar la conductancia al calcio y también aumentará la conductancia al sodio a través de los canales IFONI. Y eso generará disminución de el potencial diastólico máximo hacia un sitio más despolarizado y además de ello incrementará las corrientes de calcio que generarán que el prepotencial diastólico se vuelva más verticalizado y eso aumentará la frecuencia cardíaca. Ahora bien, podemos resumir tanto el ciclo cardíaco como la relación de las curvas y de las leyes de Starling en este cuadro. Tenemos que dos variables que influyen sobre el gasto cardíaco y son, número 1, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico. Si nosotros multiplicamos la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, nos va a dar el gasto cardíaco. A su vez, la frecuencia cardíaca puede aumentar o disminuir. Disminuye con el parasimpático y aumenta con el simpático. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. A su vez, el volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende, número 1, la contractilidad del miocardio. Y la contractilidad del miocardio va a depender de la acción sobre todo del sistema simpático y a final de cuentas va a depender de los aumentos en las concentraciones de calcio intracitoplasmáticas en la célula. También va a depender del volumen diastólico final y el volumen diastólico final va a influir sobre la distensión
del músculo cardíaco, llevando a el músculo hacia una relación longitud-tensión más elevada. Y a su vez, ese volumen diastólico final va a depender del retorno venoso. Y el retorno venoso también va a depender de la contracción de las venas, que va a aumentar el retorno venoso. Y también ese retorno venoso va a ser reflejo de la bomba muscular, que la veremos en la próxima clase, y por supuesto de la bomba respiratoria. Vean ustedes que los parámetros correspondientes al corazón de él propiamente dicho es la contractilidad cardíaca. Los demás parámetros vienen regulados por factores tanto mecánicos como nerviosos externos. Tanto el volumen diastólico final como la poscarga, que también la podemos colocar aquí debido a que puede haber una vasoconstricción periférica muy elevada y eso aumenta la poscarga, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos parámetros los vamos a colocar juntos en la próxima clase para entender la regulación del volumen del gasto cardíaco. Como conclusiones tenemos, según la ley de Franz Starling, el aumento del volumen diastólico final generará en el corazón aumento del volumen sistólico. El modelo de la curva longitud-tensión puede ser convertida en presión-volumen para analizar las propiedades mecánicas del corazón. A partir de la curva presión-volumen, se pueden construir las curvas funcionales del corazón. Las variables que pueden modificar la función cardíaca son la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y el inotropismo. El sistema nervioso autónomo modifica el inotropismo a través de la regulación de la concentración de calcio citoplasmático. El sistema nervioso autónomo modifica el cronotropismo a través de la señalización principalmente sobre los nodos. El sistema nervioso autónomo modifica la precarga y la poscarga debido a su acción sobre los vasos sanguíneos. Conocer las propiedades mecánicas del corazón permite hacer el diagnóstico de varias patologías. Recuerden seguirnos en nuestro canal Fisiología ULA, suscribirse, darle like si les ha gustado el video para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesadas en el tema y compártalo entre todos ustedes para que la información llegue. Es importante también que puedan hacer comentarios para hacer aclaratorias de cualquier error que se haya producido durante la disertación del tema o también para ustedes hacer preguntas y aclarar dudas. Ha sido de verdad un inmenso placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología. Espero verlos en una próxima oportunidad en donde estaremos disertando sobre la circulación periférica. Hasta entonces.